Vamos a un momentito. Entonces, sí sería bueno.
Con ancho Y. Ahorita como 2:30, muy tarde, ¿eh? Si no me voy. Mi clase acaba a la 1:40. Como a las 2 acaba mi clase. Porque si vamos a ir a la carnicería de acá, se acaba la hora. ¿Qué hacemos? ¿Viste de la mexicana? Para aprovechar el de ahí. El jitomate ¿Vas a querer ensalada de nopales? y la cebolla. Para que entonces también hay que comprar ¿cómo se llama? Cilantro. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes. Estábamos mencionando ayer la importancia de lo que es la biomecánica relacionada con el trauma. En este caso estamos mencionando lo que en un momento dado va como punto importante la relación de la forma mandibular en relación a un mecanismo de trauma. Pero sin embargo, dentro de todo esto vamos a ver que va a haber ciertas fuerzas conocidas como fuerzas de tensión o distracción y fuerzas de compresión, las cuales de alguna manera actúan de manera favorable o desfavorable. Y uno de los puntos fundamentales para que nos den esta situación de entendimiento es la acción muscular. Ayer mencionábamos precisamente lo que es la cintilla pterigomasterina, la acción de lo que es el temporal, el pteroideo externo, lo que son el digástrico, lo que es el ilioideum, lo que son los genioideos, ¿verdad? Los cuales van a traccionar de diferente forma y eso va a hacer que en un momento dado haya ciertos lugares o ciertos puntos en los cuales estas fuerzas van a favorecer una compresión o una distracción de lo que en un momento representan los elementos, ¿no? Y aquí mencionábamos que la parte superior era la mejor parte en donde en un momento dado, por la forma y la posición de los músculos y la acción de estos iban a ocasionar que se abriera o se cerrara una fractura, ¿no? Otro punto que también tenemos que tomar en cuenta, en las diferentes direcciones que va a tomar una fractura. Por ejemplo, si tenemos una fractura aquí en el cuerpo, puede ser una fractura en esta dirección o bien puede ser una fractura en esta dirección. Si ustedes observan en esta dirección, nosotros vamos a ver que tal vez la acción muscular va a hacer que la mayoría de los fragmentos se separen por la misma acción muscular. Si llegan, ahorita lo vamos a ver un poquito más para que lo entiendan mejor, pero esta dirección va a hacer que es inclusive la dirección más común que tiene un trazo de fractura. Si el trazo de fractura pueda unirse por la pura acción muscular. Entonces, de alguna manera, son elementos que tenemos nosotros que considerar siempre ante la presencia o no de las diferentes direcciones de trazo de fractura. Otro elemento que también influye mucho y en especial lo que es la región del ángulo mandibular, la presencia del tercer molar. Ya habíamos comentado que de hecho el tercer molar hace un espacio ocupacional, ¿verdad? Lo cual va a permitir o va a favorecer que la fractura se pueda presentar de una manera un poco más común cuando se recibe un trauma, debido a que obviamente el espacio ocupacional del tercer molar hace que el hueso sea menos compacto, menos espacio, menos tamaño de hueso, por lo mismo que está haciendo por el tercer molar.
y esto favorece más un trazo o una fractura en este tipo de elementos. Por eso es que también aquí tenemos que considerar, de hecho, como un proceso preventivo, eliminar o extraer los terceros molares cada vez que podamos proporcionarlo o recomendárselo a los pacientes. Sin embargo, cuando hablamos del tercer molar que se relaciona con el ángulo mandibular y cuando hay una fractura, también nosotros tenemos que tomar en cuenta si extraemos o no extraemos ese tercer molar. ¿Por qué? Porque si nosotros extraemos el tercer molar, la fractura va a quedar muy inestable y además va a ser un espacio el cual va a favorecer mucho lo que es la infección. Sin embargo, si nosotros vemos que si dejamos ese tercer molar y está parcialmente expuesto, pues también puede ser un punto de infección y es algo que ha sido muy controversial. Yo lo que realizo es primero reduzco la fractura, coloco las placas respectivas y ya que tengo estable la fractura, entonces extraigo el tercer molar y roto colgajos para hacer un buen cierre hermético en este tipo de situaciones. Pero bueno, son parte de lo que en un momento representa los diferentes tipos de procedimientos, alternativas y formas de manejar los diferentes tipos de fracturas. Aquí nosotros comenzamos a ver lo que son las diferentes etapas de reparación ósea. Se observa lo que es en un momento un trazo de fractura y lo que en un momento va representando la estructura de tejido óseo que se va formando a través de ella. Cuando en un momento dado tenemos lo que es la inmovilización, o sea que la mandíbula no abre ni cierra la boca del paciente, está totalmente cerrada la boca, que para eso se conoce como un procedimiento de fijación intermaxilar que se realiza a base de una serie de barras que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, va permitiendo que la cicatrización ósea se vaya llevando a cabo de manera paulatina, de acuerdo a las diferentes etapas de reparación, a las diferentes etapas que en un momento dado son relacionadas con lo que es la cicatrización ósea. Podemos aquí observar las diferentes etapas, por ejemplo, comienza a ver lo que es un periodo de unión, que va relacionado con un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio va a dar a la formación de tejido fibroso. No, no se ve bien la imagen. A ver, Iván, gracias, Iván. Entonces, le estoy comentando que esta es una fase inflamatoria. Si en un momento dado tenemos una buena inmovilización, o sea, que no se mueven los fragmentos tan fijos, ¿cómo los vamos a fijar? Manteniendo la boca cerrada por completo en el paciente o colocando mini placas, como vamos a ver un poquito más adelante. Se comienza a formar un callo óseo, que ese callo óseo va a ser blando y va a ser de 10 a 21 días, 25 días. Perdón, ¿me quieres hacer una pregunta, Paulina? Sí, es que su pantalla no se ve completa. A ver, déjame checar. Qué bueno, ahí está mejor. Sí. Ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien, Paulina, gracias. Lo de arriba no se ve, lo rojito. Lo rojito. Ajá. Ahí ya. Ahí. Sí, gracias, Perfecto. Doc. A ti, Paul. Entonces, miren, les estaba yo comentando que dentro de lo que es la cicatrización es muy importante tomar en cuenta cuáles son los diferentes tiempos o espacios para lo que es la cicatrización ósea. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que entender cuándo. Perdón. A ver, déjenme colocar bien esto, porque de repente se me cae un poquito. Y que también nos tenga la oportunidad de... Nos tenga la oportunidad de estar viendo. Pasan algunos detalles técnicos. Lo que voy a hacer también es descargar la aplicación en su computadora y compartirnos la pantalla directamente. Entonces ya no tiene que estar grabando con su celular. Ahí está ya. Ok. Ahí ven bien, ¿verdad? Bien. Entonces les comentaba yo, lo que es estas diferentes fases que en un momento se llegan a presentar.
La primera fase es muy importante, que son los primeros 10, 15 días, de alguna manera, porque aquí es cuando se comienza a formar un tejido fibroso. Y es hasta en un momento dado, nosotros podemos o no hacer ningún tratamiento y todavía favorecer la reparación ósea sin hacer ningún procedimiento. Después de 15 días, entonces se comienza a formar un tejido fibroso. Eso, tejido fibroso, se le conoce como pseudoartrosis. Y esa pseudoartrosis es la pérdida de hueso entre los dos bordes que constituyen a la fractura que está presente. Por eso es muy importante tomar en cuenta lo que sucede. Les comentaba yo que cuando hay un trauma, tal vez lo último que se comienza a valorar o lo último que se maneja son las fracturas faciales. ¿Por qué? Porque primero se ve compromisos relacionados con órganos internos, con sangrados, con traumatismo craneoencefálico, que es lo primero que en un momento dado se comienza a manejar en un trauma. Y aunque el paciente venga con todos los huesos fracturados de cara, es lo último que se comienza a manejar por la situación de entrar a anestesia general, por la situación que en un momento involucra la intubación de un paciente. En muchos de los traumatismos, y más cuando son accidentes automovilísticos, hay que tomar en cuenta que hay neumotórax, o sea, hay perforación de pulmones, y obviamente pues hay un compromiso importante para realizar un procedimiento de anestesia general para reducir las fracturas. Entonces, esas son razones por las cuales en un momento dado se deja sin hacer nada durante algún periodo de días. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que comienza a pasar? Y precisamente lo que estamos platicando, ¿verdad? Que entre las primeras fases, nosotros podemos tener 10, 15 días sin realizar ningún procedimiento. Si nosotros podemos hacer una fijación intermaxilar, o sea, hacer que los dientes queden en oclusión sin movimiento, en otras palabras, dejando la boca cerrada por completo, eso ayuda muchísimo a que las fases de la cicatrización ósea se puedan llevar a cabo de una manera adecuada. Aunque sí hay que considerar que el hueso puede quedar desplazado y obviamente al quedar desplazado me va a traer problemas al futuro como son problemas estéticos de asimetría facial o en un momento dado problemas oclusales significativos con sus trastornos temporomandibulares, ¿verdad? O sea, de la articulación. Sin embargo, esto va siendo determinado a la condición. Si nosotros dejamos una fractura estable, que esté alineada, o bien ya con una reducción de lo que en un momento dado son las placas y los tornillos, entonces comienza a haber una remodelación ósea en forma adecuada, se comienza a formar un callo duro, que este callo se va a presentar a partir del día 30 de lo que se ha presentado, ¿no? Y dura hasta lo que son el día 120. Esto nos está indicando que para una fractura en condiciones adecuadas, ya de una buena cicatrización, son 4 meses, aunque el periodo total son 6 meses. Sin embargo, cuando nosotros queremos dejar la boca cerrada en un tratamiento conservador, mínimo tiene que ser de 25 días. ¿En qué tipo de casos? Pacientes pediátricos, fracturas subcondiles, por ejemplo, que se puede permitir este tipo de procedimiento, pero regularmente vamos a determinar que el periodo medial de los 120 días, que sean 60 días, es el adecuado para que en un momento dado ya se haya formado una buena cicatrización, un buen callo duro y por consiguiente ya podemos inclusive manejar y tener a su paciente con la boca abierta. Esto es bien importante tomarlo en cuenta porque le estoy hablando acerca ya de 2 procedimientos a manejar, ¿verdad? Uno es con la boca cerrada, conocido como fijación intermaxilar, y otro es con la boca abierta, que es la colocación de placas y tornillos. El hecho de mantener la boca cerrada al paciente, pues tiene sus condiciones, ¿no? Sus situaciones favorables, que vamos a ver un poquito adelante, y obviamente, pues más favorable va a ser la situación de manejar al paciente con la boca abierta, con una fijación rígida, que son el uso de las placas. Una vez que se ha llevado a cabo los 120 días, los 2 meses subsecuentes va a haber un periodo de remodelación, una unión total y verdadera, formando un callo total ya bien estable previamente a lo que es el callo duro y lo que es ya una remodelación y una cicatrización primaria, que así es como se le conoce, que son los 6 meses posteriores a lo que ha sido una fractura o un traumatismo con pérdida de la continuidad del hueso. Sin embargo, pues nosotros comenzamos a hablar de abordajes, ¿verdad? De lo que tenemos que ver. Les había yo dicho que tenemos 2 abordajes principales, que los que comúnmente llegan a utilizar, y eso va dependiendo del tipo de traumatismo. Uno es el Risdon, que es un submandibular que tiene que ir 2 centímetros por debajo del borde mandibular. Otro es el periauricular, que aquí hay una gran variedad de abordajes diversos que están como objetivo para reducir fracturas subcondilias
Tenemos los subciliares, que son asociados para lo que es el piso de órbita, que pueden ser transconjuntivales, o sea, por dentro del globo ocular. Tenemos, bueno, no del globo ocular, sino por dentro del párpado, que es un segmento de grasa ocular, que es a través de eso. Tenemos uno que llamamos cola de ceja, que va precisamente en la ceja y que nos determina lo que es reducción de fracturas a nivel de malar con lo que sería el hueso frontal. Ese tipo de abordajes lo utilizamos cuando tenemos una fractura malar o bien cuando tenemos un Lefort 3, que es regularmente donde también se llega a fracturar. Y de ahí en adelante, todos los demás abordajes que llegamos a utilizar nosotros son por vía intraoral. Muchos casos también tenemos que ver la posible combinación entre unos y otros, que no es lo más conveniente porque hablamos de situación de contaminación. Es muy importante tomar en cuenta que nunca se debe de tratar de que se combine un abordaje intraoral con un abordaje extraoral, porque aunque están muy cercanos, nosotros al hacer un abordaje extraoral es un abordaje muy diferente en el contexto de bacterias que se van a involucrar. Pero cuando tenemos un abordaje intraoral, ahí la contaminación es de otra índole. Casualmente, pues no va a pasar nada cuando es todo intraoral, pero cuando se combinan ambos, la combinación puede ocasionar que el abordaje extraoral se nos contamine. Y eso pues, nos conlleve a una infección postoperatoria. Muchas veces cuando nosotros vamos a hacer abordajes intraorales combinados con extraorales, pues primero que nada en lo que son las capas, los campos simples, vamos inclusive a suturarlos alrededor de la cara para que nos separen la boca del abordaje externo que vamos a realizar, ya sea subciliar, ya sea preauricular o sea el abordaje submandibular conocido como Risdon que les he comentado. Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. De hecho, también cuando vamos a utilizar instrumental, llevamos instrumental para abordajes intraorales y abordajes externos o extraorales. Cuando estamos haciendo combinación de ambos, nos tenemos que ir cambiando de guantes constantemente para evitar una contaminación. Porque, vuelvo a repetir, es muy importante considerar este tipo de elementos y evitar un proceso de infección que se nos pueda presentar. Bien, vamos a hablar acerca de fracturas mandibulares o fracturas relacionadas con el maxilar inferior. Características que vamos a ver. Espero que copien un poquito acerca de estas para que en un momento dado hablemos acerca de estas. Bien, vamos a ver. Dentro de lo que son el diagnóstico, obviamente lo primero que tenemos que buscar es la maloclusión, porque el paciente nos va a comenzar a referir que no muerde en la condición normal como él lo hacía anteriormente, ¿verdad? Y eso es lo primero que tenemos que enfocarnos. Definitivamente cualquier tipo de fractura que se localice en diferentes lugares anatómicos de la mandíbula nos va a dar una maloclusión. El dolor puede ser un poquito relativo dependiendo del tipo de trauma, el mecanismo del trauma, pero regularmente cuando el paciente trata de abrir y cerrar la boca y principalmente cuando le pedimos que muerda
y si nos refiere a un tipo de dolor y él lo localiza muy bien, ahí nos puede dar una sugerencia de lo que es el dolor. El edema, pues también, y la equimosis, que son los famosos moretones que se van a encontrar a su alrededor, pueden ser importantes, pero pueden ser también debidos al mecanismo de trauma. Los hematomas nos sugieren obviamente el rompimiento de algún vaso, principalmente arterial, que en este caso tiende a ser el dentario inferior, y esto nos va a ocasionar hematomas sublinguales o a nivel de la zona. Cuando tenemos hematomas, definitivamente lo primero que tenemos que hacer es el grado de hematoma que tiene el paciente por sí mismo. Y en algunas ocasiones, y con una jeringa, si es muy grande el hematoma, podemos evacuarlo, o sea, aspirando con una jeringa como si hiciéramos una biopsia aspiratoria, para que en un momento dado ese hematoma no me ocasione problemas que posteriormente conlleven a una infección de la zona. La deformidad o asimetría facial que va a ser presente es por lo mismo dependiendo del grado de desplazamiento, si hay que es algún tipo de fractura. Y cuando nosotros hacemos los movimientos contralaterales superior e inferior, donde sospechamos que hay una fractura, pues la crepitación o el ruido que en un momento dado se puede escuchar que nos indican la fractura por sí misma, ¿no? Cuando hay también una hipoestesia, en el cual hay una pérdida de la sensibilidad del labio y la región mentoniana, pues nos indican también que la fractura pues, ha lesionado el propio nervio, que esto pues a veces tarda un poquito en que se pueda reparar, pero si se hace una buena reducción, inclusive el nervio con transcurso de meses tiende a recuperar esa sensibilidad, a lo mejor no en el 100%, pero es en un porcentaje muy elevado lo llega a realizar. Habías mencionado que cuando hay una fractura de ambos cóndilos, ¿verdad? Que se fracturan la parte del cuello del cóndilo, va a haber una característica que es la mordida abierta anterior. Entonces, hay que tomarlo en cuenta también. Cuando es una unilateral, el paciente nos va a referir que hay un dolor periauricular y cuando el paciente abre la boca, la mandíbula se va a desviar contralateral a la fractura. O sea, si la fractura está del lado izquierdo, cuando el paciente abre la boca, la mandíbula se va a ir hacia el lado derecho, que eso es también uno de los signos y síntomas que nos indican. Les voy a repetir, dentro de las fracturas mandibulares, la subcondila es una que siempre tenemos que valorar porque a veces es difícil diagnosticarla y sin embargo podemos, y nos ha tocado casos que reducen bien nuestras fracturas, pero los cóndilos no los dejan, no las valoran bien y a veces no las visualizan para el tratamiento adecuado de este tipo de fracturas. Entonces, pues también son elementos que tenemos que considerar. Otro de los elementos que tenemos que tomar en cuenta es que, bueno, hay que tomar en cuenta que el hueso mandibular o la mandíbula es un hueso móvil, es un hueso único, bueno, entre comillas, porque al final de cuentas es único, es un hueso que son dos huesos que están unidos en la parte medial, pero al final de cuentas son constituidos como un hueso único. Su estructura y su grosor es muy variable dependiendo de la zona, la parte anterior y la parte del cuerpo cuando es una parte más delgada. Hay que tomar en cuenta que también la presencia de los terceros molares, como les había yo comentado, el mecanismo que puede ser directo o indirecto dependiendo de lo que saber. Hay que siempre saber cómo fue ese mecanismo de acción durante el trauma que se lleva a cabo. Ya comenzamos a hablar de lo que en un momento dado es la acción muscular. Y en base a todo esto vamos a encontrar que pueden haber trazos favorables o desfavorables, que también los comenzamos a mencionar, pero ahorita los vamos a hacer un poquito, de una manera un poquito más clara para que ustedes puedan tener un enfoque de lo que son precisamente esta relación de trazo favorable o desfavorable. De lo que hemos ya mencionado, ¿verdad? Lo que son las fuerzas de tensión, las fuerzas de presión, y la parte neutra, que es la parte de en medio completamente de la mandíbula. Esto lo tenemos que considerar porque es ahí donde en un momento dado se nos llegan a presentar diferentes situaciones de trauma y la relación de que son fracturas favorables o desfavorables. Obviamente, esto también implica para nosotros un punto muy importante, que es la colocación de placas, como ya lo hemos estado mencionando anteriormente, ¿no? Entonces, gran parte de las situaciones va a depender mucho de lo que es el trazo de fractura que puede o no ayudarnos a que se pueda reducir de una manera mejor o de una forma opuesta a lo que es un trazo de fractura. Y aquí comenzamos a ver precisamente un trazo favorable del cuerpo es que va de póstero superior a antero inferior, o sea, lleva esta dirección lo que es el trazo. Desafortunadamente, ese es el trazo menos común. Cuando el trazo es desfavorable, el cuerpo y la dirección va de posterior inferior a antero superior. O sea, va de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. El opuesto va de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, ¿sí? Y esta dirección de trazos es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta.
Siempre hay que considerarlo porque inclusive esto nos indica la posibilidad de tener que colocar una o dos placas inclusive para que no tengamos problemas relacionados con la acción muscular. Y esto es cuando se realiza precisamente la colocación de una fijación rígida relacionada con mini placas. En algunas situaciones, cuando el trazo es desfavorable, incluso puede ser insuficiente, porque la acción muscular me está jalando, me está traccionando los trazos de la mandíbula a diferentes direcciones. Y esto hace que en un momento dado esos trazos de separación no se puedan unir. Por ejemplo, si este trazo está en esta dirección, como podemos ver, pues los propios dientes de oclusión me pueden permitir que este fragmento no tenga ningún problema. Pero si este trazo está más atrás en relación o más proximal, como se menciona, en este lugar anatómico, aquí hay muchas posibilidades que la acción muscular me separe los músculos me separen la mandíbula y ese trazo quede totalmente abierto. Entonces, aquí es muy importante tomar en cuenta la dirección del trazo, ¿no? Aquí podemos ver también otra situación que se nos va a relacionar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estamos viendo precisamente de lo que estamos hablando, de lo que en un momento dado representa. Pero además, no nada más es la dirección de lo que es el trazo, ya sea en esta dirección o en esta dirección, sino también si lo vemos desde arriba, la fractura en el cuerpo mandibular en sentido vestíbulo-lingual puede tener, o sea, no nada más hablamos de estas dos direcciones, sino también hablamos de que la fractura puede venir así o puede venir en esta dirección. Entonces, ahí también estamos hablando precisamente de que son varios enfoques tridimensionales en el cual nosotros tenemos que ver cuál es la dirección de esos tipos diferentes de trazos de fractura. Por lo cual, esto nos va a determinar cuál es el comportamiento que tenemos que tomar en cuenta nosotros. Y también considerar si un tratamiento conservador va a ser suficiente para que en un momento dado esa fractura se nos pueda reducir. Hay que considerar la economía del paciente. Por eso estoy hablando mucho acerca de un tratamiento conservador. Cuando hablamos acerca de placas, pues el paciente tiene que pagar hospitalización, tiene que pagar quirófano, tiene que pagar anestesiólogo, tiene que pagar mini placas. Y eso sí nos habla de un precio que puede elevar bastante la economía de un paciente. En cambio, un tratamiento conservador, eso lo podemos realizar nosotros bajo una sedación, lo podemos hacer en el consultorio, y eso reduce de una manera significativa
lo que es el gasto o el costo de un paciente para la resolución de una fractura. Tipos de fractura. Aquí vamos a ver diferentes clasificaciones, diferentes elementos que me van a relacionar con los tipos de fractura. Cerrada, el hueso se rompe y la piel permanece intacta. O sea, no hay una contaminación. Y esto es una fractura abierta, no está implicando que hay una exposición del hueso y que ese hueso se está contaminando. Recordemos que cuando tenemos un problema de infección en el hueso, una de las complicaciones mayores que se pueden presentar, que se llegue a infectar y esto nos termina ocasionando una osteomielitis. Una osteomielitis es una condición en la cual se hace una necrosis o se pierde la parte medular de un hueso. Y esto va ocasionando que se vaya necrosando toda esa parte medular y que por consiguiente se pierdan grandes segmentos de hueso en algunos de los casos. Por eso es muy importante tomar en cuenta si la fractura es abierta o cerrada. Cerrada, vuelvo a repetir, que no hay ningún tipo de contaminación. ¿Qué piensan ustedes cuando está involucrado el ligamento periodontal? A ver si alguien me responde. Si esta fractura atraviesa el diente sin fracturarlo, pero está comunicando a través del ligamento. ¿La consideran una fractura abierta o la consideran una fractura cerrada? Y por consiguiente, una fractura contaminada o una fractura no contaminada. ¿Alguien tiene idea? ¿Yamilia? Podría ser abierta porque involucra el órgano dentario. El ligamento periodontal, por ahí, efectivamente. Recordemos que a través del ligamento periodontal tenemos el líquido, ¿verdad? Y ese líquido comunica al medio externo. Y es donde además tenemos una gran cantidad de bacterias anaeróbicas. Entonces, se va a considerar como una fractura abierta o una fractura contaminada. Por consiguiente, esto es muy importante porque de manera inmediata, estos pacientes tenemos que comenzar a manejarlos con una profiláctica antibiótica para que en un momento no tengamos un problema que, vuelvo a repetir, pueda complicarse de una manera significativa a tal grado que termine con una osteomielitis en nuestro paciente, ¿no? Y bueno, aquí estamos mencionando todavía otra vez de nueva cuenta, también si es dentro de la clasificación, tenemos que mencionarla. Además de que es simple o contaminada, o abierta, o cerrada, tenemos que mencionar si es favorable o desfavorable el trazo que estamos viendo. Tenemos que determinar la localización de la fractura. Y para la localización de la fractura tenemos esta clasificación. Si quieren copiarlo, esperen un momento.
Bien, continuamos. Entonces, miren, esta clasificación es muy importante porque nos determina dónde se encuentra localizada la fractura. Si la fractura está en la parte medial, prácticamente entre los incisivos, es considerada como una fractura sinficiaria, y lateral a esta, que es de la parte medial hasta el canino, es considerada como una fractura parasinficiaria. Estas tal vez son de las fracturas un poco más comunes, más común que encontramos las parasinficiarias. Van encontrando. El área de caninos es considerada como una fractura canina. Y de ahí, del premolar hasta el segundo molar, es considerada como una fractura mandibular. O de cuerpo mandibular, perdón, de cuerpo mandibular. La región que involucra el tercer molar, que es el inicio de la rama, y lo que es el término del segundo molar, que es la región del tercer molar, es la considerada como fractura de ángulo mandibular. Este tipo de fracturas también llegan a ser comunes por la presencia de los terceros molares. Y como ahí ya no tenemos órganos dentarios adelante, ¿sí?, que son los que nos estabilizan mucho, es donde comienzan a definirse fracturas inestables. Porque tenemos un hueso, un segmento proximal, que, bueno, está sostenido obviamente por lo que es la estructura del cóndilo o de la articulación mandibular, ¿verdad? Los ligamentos, los músculos que se involucran. Pero también hay músculos que ahí comienzan a traccionar de una manera desfavorable, que puede hacer que aquí las fracturas pueden ser totalmente fuera de lugar y de posición. Lo tenemos a nivel de lo que es el plano cruzal hasta la unión de la escritura sigmoidea, lo que sería la rama mandibular. Este tipo de fracturas de rama mandibular también tienden a estar presentes de una manera común. Y ahí podemos, dependiendo el trazo, es donde comúnmente realizamos un abordaje tipo Risdon para poder colocar placas a nivel de lo que es este tipo de fracturas. Luego tenemos una fractura que es la fractura coronoides. Esta fractura es muy complicada poderla reducir, porque además su abordaje tiene que ser un poquito difícil. Tenemos una acción muy fuerte del músculo tiroideo, del músculo temporal, que en un momento tracciona mucho la coronoides hacia arriba, y si nosotros no la reducimos, puede ser que no pase nada, o no pasa nada en sí de una manera significativa desde el punto de vista funcional, pero sí desde un punto de vista de dolor en el paciente tiende a ser molesto, constante. En el simple hecho de la acción del músculo tiende a ocasionar situaciones de dolor de una manera constante en el paciente. En algunos casos se prefiere llegar a la coronoides, pelarla, como quien dice, o sea, eliminar todas sus inserciones y sacar la apófisis coronoides. Porque colocar una placa en la apófisis coronoides también no es nada sencillo. Y a veces la acción del músculo tiende a ser muy traumática y tiende a inclusive hasta romper o desplazar los tornillos, volviendo a ocasionar la misma fractura. Por eso tienden a ser un poquito complicadas. Las subcondilias, que son las fracturas que se llevan a cabo en el cuello mandibular, esas son de las más comunes. Ya hemos hablado mucho acerca de ellas y hemos hablado acerca de que en un momento la radiografía de Town nos sirven para ver el grado de desplazamiento, y este desplazamiento, que va a ser un desplazamiento anteromedial, va a ser ocasionado por la posición y tracción del músculo tiroideo externo, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser manejadas y reducidas de manera conservadora o de manera quirúrgica. Sin embargo, cuando hablamos de manera quirúrgica, pues tiende a ser un poquito más complicado su procedimiento, pero haciendo un buen abordaje, pues tiende a ser muy favorable. Estas se van a manejar siempre de manera conservadora. ¿En qué sentido? En manejar al paciente con la boca cerrada durante un espacio de 15 a 20 días y posteriormente durante un periodo de aproximadamente de un mes, mes y medio, con una dieta conservadora, me refiero en el sentido de la dureza de este alimento, evitando una apertura muy, muy máxima en lo que es al momento de comer el paciente. Sin embargo, cuando esto sucede hay que tomar en cuenta algunos elementos que ya vamos a hablar, ya comenzamos a hablar, que la cabeza del cóndilo ya se encuentra envuelta por una cápsula, ¿verdad? Y esto me puede ocasionar un sangrado. Y ese sangrado puede ocasionar una organización, la cual puede ocasionar la formación de tejido fibroso o bien consecuentemente la formación también de lo que es un tejido ya duro u óseo, ocasionando ¿qué? Una anquilosis. Se abre y cierra la boca, pero en su totalidad después de una fractura se conoce como una fractura
y es como una anquilosis o una pseudoanquilosis. Cuando el paciente de plano no puede abrir la boca, es que ya se ha formado una masa de hueso estructuralmente en la articulación y eso ocasiona una en los pacientes pediátricos, porque es donde, recordemos que un paciente pediátrico, un niño, ¿sí? Desafortunadamente durante el mecanismo de acción del trauma, pega en el mentón y al pegar en el mentón, los cóndilos se impactan sobre lo que es la cavidad craneoidea. En los pacientes, en los niños, los pacientes pediátricos, recordemos que aquí no se ha formado una estructura ósea total. Entonces tenemos una estructura cartilaginosa en un proceso de osificación que se está formando porque hay un proceso de crecimiento y desarrollo. Esto hace que muchas veces no se fracture el cóndilo, pero en algunas ocasiones hace que el cóndilo se doble o en un momento dado se ocasiona una fractura conocida como fractura en tallo verde, que ahorita la vamos a ver. Pero en el paciente pediátrico se va a ocasionar una situación de sangrado intraarticular. Y en ellos es común que esto termine con una situación de una pseudoanquilosis o una anquilosis. Y por consiguiente, que va a ser como problemática todavía secundaria a este efecto, es que se altere uno de los principales centros de crecimiento mandibular, que es el cóndilo mandibular, ocasionando por consiguiente las asimetrías faciales. La mandíbula crece de un lado normal y del otro lado se va quedando más acortada, con su consecuencia o su secuencia de una maloclusión. Por eso es muy importante tomar en cuenta que en un paciente pediátrico, cuando esto llega a suscitarse, tal vez, aunque haya una ligera lesión, lo más importante es meterlo en una mecánica de movimiento inmediata. Abrir, 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 abrir y cerrar la boca. Obviamente con antibióticos y con medicamentos que ayuden a absorber la sangre que en un momento se llegan a presentar en este tipo de situaciones. Y por último tenemos lo que son las fracturas alveolares, las cuales complementan lo que es el proceso alveolar. Puede involucrarse todo un complejo de órganos dentarios con sus raíces respectivas, pero llevando las fracturas en bloque que en un momento dado no hacen una pérdida de la continuidad total del hueso, pero sí en un segmento de lo que es ya sea en la parte superior o en la parte inferior, favoreciendo. Esto es más común en el segmento anterior, tanto superior como inferior, que se puedan presentar. Bueno, vamos a dejarle aquí, por favor, y nos vamos a ver el próximo lunes a la 1. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Ninguna? No, doc, gracias. Doctor, A ustedes gracias, les agradezco su atención. Nos vemos el lunes, por favor. Que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho porque ya se comienza supuestamente a aparecer una zona más difícil de contaminación, entonces hay que cuidarnos. Que tengan buen día, adiós, bye. Igualmente. Hasta luego.